Permíteme llevarte a un viaje de incertidumbre, donde las leyes de la física y la naturaleza se distorsionan en una danza macabra, arrastrándonos a un mundo que nunca deseamos explorar. Ambientaremos nuestra historia en el antiguo estado de Yucatán, un lugar en que la belleza de su naturaleza enmascara secretos antiguos y misteriosos. La historia que te voy a contar está llena de terror y misterio, y aunque te pueda dar escalofríos y te haga cuestionar la realidad, es importante que sepas que esto es solo una historia, o eso esperamos. Así que prepárate, porque vamos a adentrarnos a lo desconocido, en lo incomprensible, en la total oscuridad del desorden y el caos. A esta historia la llamo el descenso entrópico. La historia comienza con Miguel, un reconocido físico teórico mexicano, experto en termodinámica y autor de varios trabajos científicos importantes. Con su mente brillante y un alma curiosa, Miguel nunca se conformó con la visión tradicional de la ciencia y siempre buscó respuestas más allá de lo que consideraba posible. Miguel vivía en una gran mansión colonial en el corazón de Mérida, que había convertido en su laboratorio personal. En él trabajaba una máquina única, un proyecto que había consumido años de su vida, una máquina que, según afirmaba, podía revertir la entropía y, por lo tanto, revertir el desorden inherente del universo. Después de años de trabajo, finalmente completó su máquina. En su emoción decidió probarla sin ningún tipo de seguridad. Sin embargo, cuando la máquina se activó, algo salió terriblemente mal. En lugar de revertir la entropía, la máquina la aceleró, destrozando la realidad misma alrededor de Miguel y sumiéndolo en un mundo de pesadilla incomprensible. Miguel se encontró atrapado en una realidad de puro caos y desorden, un lugar donde las leyes de la física ya no se aplicaban y donde criaturas indescriptibles acechaban en las sombras, producto del desorden extremo. Miguel luchó para mantener su cordura mientras buscaba desesperadamente una forma de revertir los efectos de su máquina, pero adentrémonos más en este mundo. Miguel se encontró en un mundo donde la realidad misma parecía desgarrada y torcida. Los objetos a su alrededor vibraban y se deformaban, cambiando de forma y color de manera aleatoria y sin sentido. Los árboles del jardín de su mansión, antes majestuosos, ahora se retorcían y se transformaban en figuras grotescas, con sus hojas desprendiéndose y volviendo a crecer en ciclos rápidos y erráticos. El suelo bajo sus pies se convirtió en una masa ondulante, llena de picos y valles imposibles que aparecían y desaparecían en fracciones de segundo. El cielo ya no era una vasta extensión azul, sino un torbellino de colores y formas que se movían en patrones incomprensibles. Las leyes de la gravedad, del tiempo y del espacio, todo lo que Miguel había estudiado y comprendido, se había vuelto irrelevante en este nuevo mundo. Podía encontrarse flotando en un instante y al siguiente ser aplastado por una gravedad intensa. El tiempo parecía moverse de manera errática, con segundos que se alargaban hasta la eternidad y horas que pasaban en un abrir y cerrar de ojos. Pero lo peor de todo eran las criaturas, seres formados por el caos, entidades informes que caminaban constantemente de forma, apareciendo y desapareciendo sin previo aviso. Eran monstruosidades que desafiaban cualquier descripción, abominaciones que parecían surgidas de las peores pesadillas. Algunas de estas criaturas parecían notar a Miguel, sus formas amórficas girando y retorciéndose hacia él, sus caras sin rasgos aparentes, mirándolo con el que juraría eran ojos. Pero siempre que intentaba acercarse a ellas, se desvanecían en el caos, solo para reaparecer en otra parte. Este era el caos y el desorden que Miguel había desatado. Un mundo donde la realidad misma estaba desgarrada, donde las leyes del universo ya no se aplicaban y donde criaturas de pesadilla acechaban en las sombras. Un mundo que era el producto tangible de la entropía en su forma más pura y descontrolada. En este mundo, Miguel tuvo que luchar no solo por su vida, sino también por su cordura. Después de un tiempo que parecía una eternidad, Miguel logró encontrar una forma de revertir los efectos de la máquina y restaurar el orden. Pero para hacerlo, tuvo que hacer un sacrificio impensable. Miguel se dio cuenta de que la única forma de revertir la entropía era sacrificarse a sí mismo.
convirtiendo su propia energía vital en la energía necesaria para restablecer el orden. La entropía, en términos simples, es la medida del desorden en un sistema completamente ordenado. Como un reloj perfectamente construido, la entropía es baja. Sin embargo, con el tiempo y el uso, las piezas se desgastan, se desvían y se desordenan, aumentando así la entropía. Esto es lo que comúnmente llamamos el desgaste natural de las cosas. Lo que Miguel había hecho con su máquina era forzar el desorden, la entropía, un retroceso. Había construido una máquina que podía revertir el desgaste, que podía devolver las cosas a su estado original. Pero al hacerlo, había alterado una de las leyes fundamentales del universo, el segundo principio de la termodinámica, que establece que la entropía de un sistema cerrado siempre debe aumentar y permanecer igual, nunca disminuir. Al forzar la entropía en retroceso, Miguel había creado un gran desequilibrio. Su máquina no solo había disminuido la entropía de las cosas a su alrededor, sino que había abierto una puerta a una realidad donde las leyes normales de la física ya no se aplicaban. Un lugar de desorden puro y caos. Un lugar de entropía máxima. Pero para restaurar el orden, Miguel tuvo que equilibrar la balanza. Necesitaba una cantidad masiva de energía ordenada para compensar el desorden que había creado. Y la única fuente de tal energía era él mismo. Su conocimiento, su conciencia, toda su esencia era una fuente de orden, de baja entropía. Al activar su máquina una vez más, Miguel se sacrificó, permitiendo que su propia esencia se disipara, se distribuyera por todo el sistema, aumentando la entropía nuevamente y devolviendo las cosas a su estado natural. En ese acto final, restauró el equilibrio, pero a costa de su propia existencia. Es por eso que el mundo de la física se dice que la entropía siempre gana. Puede retrasarse, puede resistirse, pero al final la ley del universo siempre se restablece. Y a veces, como en el caso de Miguel, puede cobrar un precio muy alto. Esto, mi amigo, es lo que me contó un viejo profesor de física, quien afirmó que Miguel era un colega suyo. Nunca supe si era verdad o no, pero la historia me dejó pensando. ¿Estamos realmente listos para desafiar las leyes del universo? ¿O estamos condenados a ser víctimas de nuestro propio deseo de conocimiento y control? Una vez más, gracias por escucharme. Nos vemos en otra próxima historia.